Muy buenas noches a todos. Iniciamos un nuevo debate aquí en Público TV, en esta ocasión además con dos presencias de lujo, que es la primera vez que van a estar juntos y a solas en un debate. Me refiero a Ramón Espinar, candidato de Juntas Podemos para la Secretaría General de Podemos Madrid. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, no es la primera vez que estamos juntos, nos conocemos desde hace 1000 años. A solas, en un debate, cara a cara. Tampoco. Y debatir, hemos debatido muchísimo en muchísimas asambleas, o sea que... Bueno, en público nos vamos a tomar la licencia de decir que es el primer debate cara a cara que hacéis en un medio de comunicación. Rita Maestre, bienvenida, candidata de Adelante Podemos para la Secretaría General de Podemos Madrid. Bienvenidos. Este es un debate importante para todos, es un debate importante en la Comunidad de Madrid, es un debate importante en el Ayuntamiento de Madrid, es un debate importante en realidad para todo el debate general que está habiendo en la nación en cuanto a las nuevas formas de hacer política que representáis fundamentalmente. Y me gustaría que empezarais con el minuto de gloria que solemos dar en los inicios, que responde a una pregunta. ¿Qué ofrecen vuestros proyectos para que los militantes tengan que apoyarlos? Rita, si quieres empezar tú. Venga, empiezo yo. Bueno, buenas noches en primer lugar. En un minuto es difícil, pero trato de resumir. Muy bien. ¿Qué creemos que debe hacer Podemos en esta fase política que comienza ahora? Apostamos por un Podemos ganador, en primer lugar, que no renuncie en ningún caso a ser la fuerza dirigente con capacidad de articular una mayoría social nueva. Creo que esa es la esencia principal de Podemos, creo que eso es lo que nos ha permitido muchos éxitos hasta ahora, muchos más que nos quedan por conseguir, pero creo que es la esencia fundamental y que no debemos renunciar a ella en ningún caso. Apostamos también por un Podemos, por una organización que esté descentralizada, que una vez que haya pasado el momento Vista Alegre, vayamos hacia un modelo en el que los círculos y los territorios tengan una capacidad mayor de acción y de actuación, y también de decisión. Y eso es lo que han decidido los inscritos en la Comunidad de Madrid en la primera fase de este proceso. Y apostamos también, y no sé cómo voy de tiempo, pero es la última, por una organización feminista y feminizada, que ponga en el centro una cultura política de cooperación y de consenso entre compañeros, que es lo que somos todos. Muchas gracias, Ramón. Bueno, nosotros en Juntos y Juntas Podemos venimos defendiendo fundamentalmente tres cosas que articulan la propuesta. La primera, un Podemos que entienda que necesita implantación social y territorial, a la vez que la palabra más repetida en Podemos en los últimos 2 años desde los círculos es abandono. Necesitamos generar una sinergia entre ese abandono de los círculos y la necesidad que tenemos de tener implantación social y territorial, apostando porque los círculos sean pues espacios que sirvan para romper la dinámica de aislamiento social y de hegemonía cultural conservadora que ha habido en este país en los últimos años. El segundo elemento tiene que ver con pensar que Podemos no agota el espacio político del cambio, que el tiempo de que Podemos fuera la única fuerza política del cambio en este país pasó, que hay más actores políticos y sociales con los que hay que entenderse y con los que hay que componer una alternativa también en la Comunidad de Madrid para 2019. Y el tercer elemento es que seamos un Podemos ganador y un Podemos sin complejos, un Podemos que entienda eso de la transversalidad no como normalización o como parecerse a los partidos viejos o como parecerse a quienes han gobernado en este país para dar imagen de gobernabilidad, sino un Podemos que construya la victoria a partir de la politización de lo cotidiano, que creo que es lo que nos conecta con el 15M. Que la política no sea una cosa que la gente ve por la tele y que hacen señores de traje y corbata en el Congreso de los Diputados, sino que la política sea el desempleo, sea la precariedad, sea lo que a la gente le preocupa, está sufriendo en casa, y que el protagonismo no lo tenga nadie que llega a casa a través de una pantalla, sino que el protagonismo lo tenga la gente. Creo que nuestra principal tarea histórica es la organización colectiva del dolor individual. Has mencionado el abandono de los círculos, el sentimiento de abandono, ¿no?, que existe por parte de los círculos. A mí me gustaría, y el debate es vuestro ahora ya, después de la exposición inicial, que hablarais un poco de las diferencias y por qué esas diferencias, cómo cada uno justifica argumenta su propia postura, con respecto a los círculos, con respecto al papel del secretario general, qué va a pasar con el Borda, etcétera, etcétera. En esto, si queréis, empezamos por los círculos, por ejemplo. Rita, ¿quieres empezar tú? Muy bien, pues empiezo yo.
Sobre el papel de los círculos, bueno, lo primero yo creo que tenemos que hacer, que estoy segura de que es compartido, es un reconocimiento a las miles de personas que han construido esta organización a lo largo de estos 2 años y medio, que son las personas que han trabajado, han dedicado sus horas de ocio, de sueño y de estar con la familia a construir organización. Creo que nada de lo que han hecho a lo largo de estos 2 años es un papel secundario, es central y creo que lo primero es reconocerlo. Lo segundo es que, en línea con lo que se ha aprobado en la Asamblea, en la primera fase de la Asamblea, el próximo Consejo Ciudadano Autonómico tiene que darles a los círculos de la Comunidad de Madrid capacidad de decisión y capacidad de acción, y esto implica gestionar recursos, implica tener personalidad jurídica para poder actuar a lo largo de la Comunidad de Madrid, implica tener financiación, porque es difícil poner en marcha proyectos políticos sin recursos, esto es de cajón, pero creo que es algo hacia lo que tenemos que avanzar claramente. Y creo que en cuanto a su papel político, tenemos que avanzar en 2 direcciones. Una, en la de alejarnos de las lógicas burocráticas. Nosotros tenemos que hacer una tarea clave de dinamización política de los círculos, que los círculos sean espacios de discusión, espacios de debate y espacios de acción, que nunca ninguna actividad tenga otro fin que no sea el de trabajar para el barrio, que no sea una discusión sobre el enlace del enlace del enlace del enlace, sino qué hace el círculo de un municipio en concreto, de un barrio en concreto, por su barrio, por su municipio. Y es una tarea que no se puede hacer de forma solitaria, que no se debe hacer de forma descoordinada, que tiene que ser dinamizada de forma colectiva, creo, y también impulsada por parte del Consejo Ciudadano. Bueno, pues sustancialmente de acuerdo con lo que se dice, con lo que dice Rita. Yo diría que en Podemos hay 4 actores fundamentales que componen la organización, que son los cargos públicos, las direcciones, que son los consejos ciudadanos, los militantes, que son las personas que participan en los círculos, y los inscritos. Las grandes decisiones en Podemos las toman los inscritos, y esto está bien, a mí me parece que está bien, que parte de una concepción acertada de los partidos políticos. No le pertenecen a los militantes ni a los dirigentes, le pertenecen a la sociedad, y por tanto es la sociedad quien puede participar y decidir. Yo creo que esto es un acierto. Pero se ha generado una tensión entre 2 espacios, entre el espacio de los dirigentes y de los consejos ciudadanos y el espacio, digamos, de las tomas de decisiones a través de los inscritos, que dejaba a los círculos en una posición, nosotros lo decíamos en muchos de los actos que hemos hecho, y es una caricatura, pero les dejaba en una posición similar a la relación que tienen las peñas con los clubes de fútbol. Las peñas apoyan a los equipos de fútbol, a veces reciben la visita del presidente del club de fútbol, de un jugador o de un entrenador, pero en todo caso no forman parte de la estructura de decisión de lo que el club de fútbol hace. Y nosotros hemos tenido círculos, creo que en esto estás de acuerdo, Rita, que han sido fundamentalmente montadores de mesas informativas, pegadores de carteles, gente que se ha dejado la piel por levantar este proyecto y que ha levantado este proyecto, y que no han tenido nuestro reconocimiento en los actos, ¿no? Les hemos dicho, oye, muchas gracias por lo que hacéis y tal, pero no han tenido un reconocimiento en términos de tener voz en la organización. Una de las cosas que a mí pues se me han quedado en la gatera y me dan rabia, pero creo que tendrá arreglo y que podremos hablarlo. Pero una de las cosas que me dan rabia de que haya ganado adelante el documento organizativo es que nosotros llevábamos a los círculos en un consejo territorial de la Comunidad de Madrid, en el que tenían voz junto a las direcciones. Esto significa que las direcciones siguen tomando sus decisiones en el ámbito local, pero que en el ámbito de la Comunidad de Madrid los círculos tenían un ámbito de expresión y de deliberación política. Creo que eso hace falta. Comparto que el papel de los círculos es, en primer lugar, tienen que tener un espacio de reconocimiento y de deliberación en Podemos, y tienen que poder expresar sus opiniones. Pero su papel fundamental, en eso estoy de acuerdo, es el de impactar en la vida social y cultural de este país. Tenemos que organizar una buena tropa de formadores para que los círculos sean herramientas de impacto en la vida social y cultural de los barrios. Y esto significa que allí donde el barrio necesita una despensa solidaria porque hay problemas de pobreza severa, nosotros participemos. De hecho, ya hay círculos que lo hacen. No sé, Villaverde creo que participa muy activamente en la despensa solidaria del barrio, y creo que eso es una cosa que está bien, pero también en la vida cultural. También que sean, bueno, pues espacios en los que se puedan generar conciertos, exposiciones, charlas y formación para la gente que participa, en términos también de mediación intercultural. Es decir, que los círculos de Podemos sean un actor en el barrio, además de un actor en Podemos.
que creo que además es un elemento que atraviesa toda la discusión de esta Asamblea Ciudadana. Creo que a veces discutimos mucho de procedimientos y cuando discutimos mucho de procedimientos discutimos de Podemos y creo que de lo que toca discutir es de la sociedad y de Madrid. Tú te quejabas de que no hubiese triunfado ganado la propuesta vuestra de círculos. ¿Cuál es la propuesta ganadora? Pues recogiendo una parte al final de lo que estaba contando Ramón, una apuesta clara por la construcción de movimiento popular, que consiste en pensar en todo el trabajo que se puede hacer desde y con la sociedad civil organizada, fuera de la organización, de nuestra propia organización, trascendiendo las fronteras de nuestra propia organización, para ser útiles desde ya a nuestro pueblo, antes de llegar a gobernar las instituciones, que es otra forma de ser útiles a través de las políticas públicas, ¿no? En la Comunidad de Madrid estamos en una posición y por lo tanto se puede hacer mucho desde la institución, luego lo hablamos, pero también es necesario ir construyendo por fuera de nuestra organización ese movimiento popular que vaya respondiendo cotidianamente a las necesidades de la gente, y eso se debe impulsar desde Podemos, pero hay que asumir que no se hace solo desde Podemos, que se hace con el resto de las fuerzas sociales, de los colectivos, de las asociaciones que trabajan en los barrios y en los municipios. A eso nosotros le hemos llamado movimiento popular. Esto ha salido aprobado en la Asamblea y es un proceso que tenemos que construir y que tenemos que construir, digamos, no decretándolo desde arriba de ninguna manera. Otra de las cosas que ha salido elegida en los documentos de Adelante Podemos es la Asamblea en movimiento, es decir, que una vez al año, de forma anual, se organice una asamblea ciudadana en la que inscritos, círculos, consejos y en general personas que participan activamente en la vida de Podemos decidan cuál es la hoja de ruta del año. Yo creo que una de las lógicas principales que tenemos que cambiar en nuestra organización o hacia la que tenemos que tender es una lógica de trabajo, es decir, de poner por delante cuáles son los proyectos políticos, los objetivos políticos que tenemos y ver cuáles son, digamos, distribuir los recursos para conseguirlo. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros en una asamblea, una vez al año, decidamos que queremos hacer un proyecto comunicativo basado en 5 periódicos en la Comunidad de Madrid, una carrera solidaria sobre un tema en concreto, reforzar la red de despensas solidarias y otras actividades, iniciativas que tengan que ver con la mejora concreta de la vida de la gente en nuestra comunidad, ¿no? Y eso debe ser una hoja de ruta que se debata, se apruebe en los círculos y se apruebe de forma conjunta en el proceso de la Asamblea, que se haga de forma anual y que nos permita trabajar, digamos, no tanto sobre frases vacías ni grandilocuentes, sino sobre un proyecto político concreto, una hoja política concreta de la que nos hemos dotado de forma colectiva, ¿no? Yo creo que eso es un avance no solo por ampliar la capacidad de decisión en Podemos, sino también por priorizar una lógica de trabajo y de efectividad, que no olvide que el objetivo fundamental es el de ser útiles a la gente en la Comunidad de Madrid. Ahí yo estoy de acuerdo, pero creo que hay un elemento, digamos, creo que a veces se dice, oye, pues a los círculos hay que darles autonomía. Bueno, pues cuando uno habla con la gente de los círculos se da cuenta de que autonomía ya han tenido, que en realidad lo que se les ha dicho es hacer lo que os dé la gana, porque aquí no va a hacer caso nadie. Entonces, el problema no es la autonomización de los círculos, porque autonomía ya tienen. La clave es cómo distribuimos, no la autonomía, sino la soberanía en Podemos. Esto es, qué esfera de toma de decisiones le tocan a los círculos, que yo creo que es la que tiene que ver con el barrio. Es decir, creo que en una transición de un modelo de organización que ha sido fundamentalmente un comité de campaña ampliado durante 2 años, porque las circunstancias han sido las que han sido, en la transición a un ciclo político en el que vamos a apostar por la implantación social y territorial y por el movimiento popular, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, lo que hace falta es, primero, asumir que la lógica de ir a los círculos a decirles lo que hay que hacer en campaña electoral está bien en campaña electoral, porque la campaña electoral tiene una lógica muy jerárquica. En campaña electoral, pues el que sabe hacer eslóganes hace eslóganes, el que sabe hacer carteles hace carteles, y el que sabe hacer otras cosas pues las hace, y el resto de la organización pues va detrás, ¿no? Y tiene una lógica muy jerárquica. Pero creo que la lógica de la implantación social y territorial pasa fundamentalmente por, oye, a mí en Carabanchel, en Getafe o en, no sé, en Alcobendas, nadie me va a venir a decir cuáles son los problemas fundamentales que hay en el territorio. Soy yo quien los conozco, soy yo quien tengo que tener herramientas para identificarlos y para poner en marcha herramientas de intervención política y social, y por tanto ahí necesitamos, además de un ámbito de autonomía, un ámbito de soberanía, de toma de decisión soberana de los círculos, apoyada y respaldada desde las direcciones, con un formato de toma de decisiones más abajo arriba, ¿no? Y luego el segundo elemento, que a mí me parece que ahí sí que no estamos de acuerdo, es el que tiene que ver con
está bien que los círculos puedan decidir sobre ellos mismos, es decir, está bien que de vez en cuando puedan discutir y decidir sobre cuáles van a ser las líneas de actuación en los círculos, coordinadas, y eso está bien. Pero también la gente que milita, la gente que levanta este proyecto, que yo creo que son el cemento del cambio político, tiene que tener un espacio en el que tener voz no solo sobre aquello que atañe a los círculos, sino en el que tener voz sobre aquello que atañe a las decisiones políticas de la organización y un espacio en el que puedan hablar de política. ¿Esto significa estar todas las semanas liados en reuniones y en... No, pero significa que puede haber un espacio que con una periodicidad razonable y en momentos puntuales de debate político intenso puedan participar. Por ejemplo, oye, pues Cifuentes propone a todas las formaciones políticas y a los actores de la sociedad civil un pacto educativo. Oye, pues es un buen momento para escuchar al Círculo Sectorial de Educación, para escuchar a aquellas personas de los consejos ciudadanos que se dedican a la educación y para escuchar a aquellas personas de los círculos, que los círculos decidan que tienen un trabajo hecho en torno a el instituto del barrio, el cole del barrio y que pueden participar en la deliberación. Y está bien que ese tipo de mecanismos los establezcamos para que las direcciones no generen una lógica de autonomización, para que las direcciones en un ciclo político, que ya digo es nuevo, no va a ser un ciclo en el que va a haber elecciones cada 3 semanas, las direcciones puedan escuchar, además de a los inscritos en el momento de las grandes decisiones y además de a las direcciones en órganos de coordinación, pues puedan escuchar a los militantes de la organización, porque yo creo que una herramienta política que aspira a consolidarse de esta forma, que aspira a consolidarse como algo mucho más allá de un partido, tiene que escuchar a la militancia. No sé si he entendido bien. Dices que la propuesta de Rita Maestre resta autonomía y soberanía a los círculos. No, estaba formulando en positivo. Estaba formulando en positivo. Y dijiste que no estabas de acuerdo. No, digo que hay una parte del discurso de Rita con el que estoy de acuerdo, que es el que tiene que ver con establecer dinámicas de trabajo y de integración, y hay una parte que añado. Y ahora no sé si Rita estará de acuerdo, eso es lo que la parte quería preguntar a ella. Hay una parte en la que estamos de acuerdo, que es la parte de cómo hay que establecer dinámicas de trabajo para generar movimiento popular y tejido social en los barrios y en los pueblos. Pero hay una segunda, en la que no sé si estamos tan de acuerdo, que es la de la deliberación en la organización y la de recoger la sensibilidad no solo de los inscritos, no solo de las direcciones, no solo de los cargos públicos, sino también de los militantes, que es una figura que en las organizaciones, bueno, pues cuenta a la gente que milita, a la gente que se deja la piel. Y de esto creo que Rita sabe porque hemos compartido militancia muchos años, somos militantes, por tanto sabemos que no hay organización sin militantes, que ese es el cemento del cambio político. Muy de acuerdo. En todo caso, el proceso de decisión de los documentos, es decir, de cuáles son las herramientas internas, además de los elementos políticos que tienen que organizar la hoja de ruta de Podemos en el próximo ciclo, ha sucedido ya y los inscritos de la Comunidad de Madrid han tomado de forma legítima su decisión y creo que es bueno ponerlo encima de la mesa. Como decía, creo que es un cambio sustantivo, que la línea política de la organización se defina de forma colectiva. Cuando hablo de la asamblea de movimiento no me refiero a un momento, digamos, plebiscitario en el que se somete a un sí o no de los inscritos una determinada hoja de ruta política, sino a un proceso de construcción que viene de abajo arriba, que es anual, que tiene periodicidad y que además permite una cosa que no ha tenido nuestra organización a lo largo de estos años y que yo creo que es crucial, que es la rendición de cuentas y la evaluación del trabajo. Creo que nuestra capacidad para ponernos objetivos concretos, para dotarnos de forma colectiva de un espacio de debate sano, donde se pongan objetivos concretos a realizar en un año, que dependen de personas, pero más que de personas, de equipos. Creo que también hay una lógica importante que hay que abandonar, que es la de que cada uno tiene, digamos, su área o su lugar, su espacio, ¿no? y es su reino y nadie puede entrar en él, y que tenemos que avanzar hacia, además de con los proyectos políticos concretos, tenemos que avanzar hacia la capacidad de generación de equipos amplios de trabajo en los que participen los expertos de la sociedad civil, los militantes de los círculos que saben de un tema y que en ese sentido las áreas del Consejo tienen que ser espacios fundamentales de trabajo y también de deliberación. Y con ese trabajo de la sociedad civil, de los círculos, de los militantes y con la participación de los inscritos, nosotros nos vamos a dotar de una hoja de ruta en la que podemos afirmar que de aquí a un año queremos conseguir estas cosas, que estas áreas o estos equipos se responsabilizan de ellas y por lo tanto evaluar cuándo lo hacemos bien, cuándo no lo hacemos bien o cuándo lo hacemos fatal. Y eso también tiene que ver con la capacidad, que debe ser mayor, que va a ser mayor en este ciclo, de los militantes
de bueno, evaluar lo que hace la dirigencia que ellos mismos han elegido, pero que también tiene que estar siempre sometida a un control, no por desconfianza, sino por bueno, una lógica, digamos, de eficacia y de eficiencia, ¿no? De rendición de cuentas ligada a la consecución de objetivos. Y yo creo que ese cambio es importante, ya digo, para abandonar un modelo o, digamos, una forma de discurso que probablemente tenga que ver, y es comprensible, con el momento de las elecciones y con 2 años de carrera electoral permanente, pero que hay que abandonar, digamos, creo yo, dejar las grandes frases y empezar a construir en lo concreto. Sí, creo que es también lo que pide no solo la gente dentro de la organización, sino también quien está fuera y nos dice, bueno, ¿cuál es vuestra utilidad, ¿no? ¿Para qué estáis aquí? Y ahora es cuando nosotros tenemos que tener la capacidad de responder de una forma clara. Que no nos vuelva a pasar que la palabra más repetida en los círculos en la Comunidad de Madrid sea abandono. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que hemos tenido en la Comunidad de Madrid un Consejo Ciudadano poco operativo. Lo hemos tenido durante mucho tiempo. Hemos tenido un Consejo Ciudadano que no ha funcionado y que no ha llegado y que no ha coordinado y que no ha estado encima de las tareas fundamentales de la organización, que muchas veces ni siquiera estaban definidas, que ha interpretado, digamos, el diseño de campañas electorales que eran estatales y que no ha hecho un trabajo propio de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso es un déficit del Consejo Ciudadano anterior y que creo que hay que subsanar. Creo que el Consejo Ciudadano anterior pecó en muchos casos de dimisión de sus funciones. ¿Estás de acuerdo tú? Creo que es un consenso de la organización. Sí, la autocrítica os la iba a dejar para más adelante, pero bueno, ya veo que os habéis adelantado y es de agradecer siempre la autocrítica en los políticos. Pero vamos a pasar ya... Perdona, una cosa. Yo creo que podemos hacer un ejercicio de autocrítica más adelante. En mi caso era una crítica, porque sí, yo no era parte de ese consejo. Bueno, pero sois de la misma formación. Pero autocrítica como organización no claro, como organización, todos tenemos siempre claro, una parte porque si de empezamos ya a decir, no, pero yo no estaba en ese momento, no, pero yo no estaba en ese debate, no, pero yo no estaba en ese... Claro, hablo del ente general en sí mismo. En cualquier caso, vamos a pasar ya al segundo bloque, porque bueno, es verdad que este bloque primero nos daría para todo el debate de 1 hora. Pero vamos a pasar a la parte que yo creo que es muy interesante también por extrapolarla al debate nacional, si es que realmente existe. No sé si me vais a decir ahora que no existe, entonces ya nos cargamos el bloque 2 directamente. Si es el debate entre quedarnos con la calle, quedarnos con las instituciones, o realmente existe una línea en la que debe confluir ambas cosas y que es la complicación a la que se está intentando resolver ahora. Perdón. No sé si existe un debate real interno en Podemos entre 2 fracciones que defienden la calle y estar más en la calle y otros que defienden estar más en las instituciones, o realmente se trata de una pura composición después de 2 años, como habéis dicho, de pura elección tras elección, de campaña electoral constante. Ramón, ¿empiezas tú esta vez? Vamos a ver, sobre la cuestión que es una de las preguntas de la campaña de primarias, ¿no? ¿Esto es una campaña de Madrid o es una campaña en clave estatal? Esto es una campaña de la Comunidad de Madrid, en la que yo creo que además tenemos que estar muy concentrados en una cosa que yo decía al principio y que creo que es muy importante, y es que esto que nos está sucediendo ahora, este proceso de primarias y este proceso de Asamblea Ciudadana, no sea un fenómeno que le sucede a Podemos, sino que sea un fenómeno que le sucede a la sociedad y que le sucede a la Comunidad de Madrid. Porque si solo le sucede a Podemos, pues nos estamos quedando dentro de las 4 paredes de la organización que precisamente aspiraba a no ser una organización con esas características, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Dicho esto, creo que también estamos a las puertas de un proceso estatal de Asamblea Ciudadana y que hay algunos de los elementos que defendemos en este debate que, bueno, no sé, en el caso de Rita, yo no tengo pensado cambiar de idea respecto al papel de los círculos, al movimiento popular o respecto a cómo tiene que estar Podemos en las instituciones de aquí a enero. No lo tengo pensado. Yo creo que seguiré defendiendo lo mismo y que seguirá habiendo de aquí al proceso estatal una parte del debate estatal que no tendrá que ver con el de la Comunidad de Madrid. Creo que además tenemos que discutir de muchas cosas, tenemos que discutir de la plurinacionalidad, tenemos que discutir de cómo nos componemos en Galicia o en Cataluña, donde tenemos, bueno, pues escenarios, digamos, en los que hay mucho por discutir y mucho por hablar, pero también creo que hay otros elementos que son los que tienen que ver con qué Podemos queremos, que se van a mantener, y ahí
Pues yo sí creo que hay dos modelos y yo sí creo que hay diferencias, y creo que hay diferencias que hemos expresado claramente en el debate político, ¿no? Yo decía muchas veces, y ahora pues tengo la oportunidad de decírselo a Rita, yo creo que en el documento político de Adelante y en la discusión, yo señalaba que hay un elemento, cuando me decían, oye, pero ¿qué diferencias? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque hay muchas cosas que se parecen, que es verdad que hay muchas cosas que se parecen, claro, por eso estamos en la misma organización, si no estaríamos en otra, ¿no? Pero me decían, joder, ¿qué elementos os separan o en qué no estáis de acuerdo? Pues a mí hay una cosa del documento político que presentó Rita y de los debates que hemos tenido con la que no estoy de acuerdo. Creo que hay en el documento hay un cierto pánico a la marginalidad. Y no es que yo no comparta el pánico a la marginalidad, sino que creo que cuando han pasado 2 años de la irrupción de Podemos, en el momento de la irrupción eso tenía sentido. Y eso tenía todo el sentido. Tenía sentido emerger como una fuerza política que quería separarse de determinados elementos identitarios que tenían que ver con, además, de dónde veníamos mucha de la gente que estamos en Podemos, que veníamos de movimientos sociales que no se habían caracterizado por ser masivos hasta el 15M y, por tanto, había que soltar un cierto lastre identitario para poder construir políticamente con mucha más gente. Pero creo que 2 años y 5 millones de votos después, mantener esa especie de pánico a la marginalidad, creo que proyecta un complejo. Y yo creo que los 5 millones de votos y el apoyo ciudadano y la cantidad de gente que participa en Podemos lo hace porque le ha gustado Podemos como es, y porque le ha gustado que se digan las verdades, y porque le ha gustado que se digan las cosas claras, y que buena parte de nuestro patrimonio político a día de hoy, que por cierto tiene que crecer y ensancharse, tiene que ver con que la gente nos ve claros, nos ve rotundos, a veces nos ve contundentes, y que eso lo agradece. Y a mí me genera una cierta distancia y me genera una cierta preocupación que hagamos una proyección de lo que en su día fue un buen diagnóstico y que se termine por convertir en un complejo. A ver, ¿complejo de qué, Rita? Vale, en primer lugar, a mí cuando me preguntaban en las entrevistas y cuáles eran las diferencias, pues he respondido siempre lo mismo, que es que creo que no hace falta que hagamos campaña señalando los defectos del otro. Totalmente. Y que por lo tanto creo que basta y sobra con explicar cada uno su proyecto de forma constructiva. Yo he hecho campaña a lo largo de este mes así y voy a seguir haciéndola. En segundo lugar, las posiciones no son estáticas. Que nosotros hayamos conseguido un brutal apoyo en 2 años de organización no significa que esos votos pasen a estar en un cajón cerrado con una llave que se tira al mar y que ya son nuestros para siempre, porque eso no explicaría la enorme movilidad de voto y de posiciones políticas que se han producido en nuestro país a lo largo de estos años, ¿no? Precisamente por la irrupción de Podemos. Entonces, yo creo que es un error asumir que lo que tenemos lo tenemos ya. Creo que tenemos que asumir, al contrario, que la confianza hay que revalidarla de forma constante. Por una parte, hay que revalidar la confianza con los que hasta ahora te la han dado y por otra parte, hay que trabajar duro para ganársela de las que todavía no te lo han dado. Y en tercer lugar, digamos, sobre la cuestión de las cosas claras, o hay un ejemplo concreto o me parece que es una frase vacía. También creo que si fuera cierto que solo con decir las verdades de forma clara se podría conseguir el cambio político, pues bueno, no sé, el movimiento obrero hubiera acabado con el capitalismo hace 200 años diciendo que pues, se trata de la extracción de plusvalía. Y yo creo que tanto tú como yo sabemos que la política es precisamente un ejercicio de mediación, de traducción y de construcción y articulación de algo nuevo, que no basta con ir y desvelar una verdad. Creo que ese es un error tradicional de la izquierda clásica, la de esperar que con ir con la verdad por delante y digamos cantarla como si fueras un testigo de Jehová, sé que no es lo que tú piensas, pero creo que es un error clásico de la izquierda en el que no tenemos que caer, precisamente porque Podemos nació rompiendo con los manuales de lo que había que hacer. Y creo que esa es otra de las enseñanzas fundamentales, que nosotros sigamos siendo nosotros mismos los que definamos nuestra agenda y nuestra forma, sin ningún complejo, efectivamente sin ningún complejo. Pues hasta idea. Dime. ¿Tú crees que estás de acuerdo con que hay que ampliar el espacio donde se tienen que pillar los votos? Esta es una pregunta, a mí a veces estas cosas me hacen gracia, ¿no? Lo de, bueno, pues sí, claro. De esa manera, sí, digo, obviamente. Créeme que quiero ganar. No, estoy créeme segura. que quiero ganar. Si no, no estarías aquí. Pero puede ser que la apuesta por un Podemos ganador se conciba de forma diferente.
que unos crean que ganamos. Mira, yo creo que en las pasadas elecciones, y esto es una cosa que es un poco compleja de explicar, pero en las pasadas elecciones nosotros perdimos 4 grandes grupos de votantes. Uno, un 20% de votantes de Izquierda Unida que no votaron a Unidos Podemos. Otro, un grupo de gente que se sintió decepcionada con que nosotros defendiéramos la plurinacionalidad. Entendía que nosotros hacíamos una defensa de la soberanía con la que se identificaban en clave patriótica y cuando nos oyeron defender la plurinacionalidad y el derecho a decidir, nos abandonaron. Otro grupo es una bolsa de votantes de mediana edad que o volvieron al Partido Socialista o se fueron a la abstención y que eran votantes tradicionales del Partido Socialista. Y el grupo mayor de votantes que nos abandonó en las pasadas elecciones es un grupo de votantes que nos asimiló a un partido más y que es en general gente joven y que dijo, se parecen a los demás, se parecen a los demás. Creo que no es incompatible disputar cualquiera de esas 4 bolsas de votos, creo que hay que disputarlas todas, pero creo que hay un elemento en esa reflexión que nos tiene que hacer pensar que es probable que el paso por las instituciones, y no pasa nada, y esto sí es autocrítica, que es probable que el paso por las instituciones entre el 20 de diciembre y el 26 de junio nos haya normalizado y que la gente nos haya percibido como un partido más en ese tiempo y que haya percibido que ha habido líos internos, que haya percibido que, bueno, pues que nos normalizábamos, que formábamos parte del debate en el Congreso de los Diputados como una fuerza política más. Y yo ahí creo que sí hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Y hay que hacer un ejercicio de autocrítica que pasa por la recuperación de la idea de transversalidad, no como compatibilidad con otras fuerzas políticas, fundamentalmente con el Partido Socialista, sino que hay que hacer un ejercicio de recuperación de la transversalidad como la entendíamos en el 15M, Rita, que es politización de lo cotidiano. Y esto pasa por, yo a ti no te voy a preguntar qué te sientes, no te voy a preguntar si te sientes de izquierdas, no te voy a preguntar si te sientes de derechas, no te voy a preguntar si has militado, si has participado en política o si no has participado en política, sino que voy a hacer un esfuerzo enorme por convertir la política en un lugar en el que de lo que se habla no es de gobernabilidad, no es de acuerdos, no es de lo que se ve por televisión, sino que cuando se habla de política se habla de tu desempleo, se habla de tu precariedad, se habla de la pensión de tu abuela, se habla de los servicios públicos de tu barrio, se habla de lo que a ti te está pasando. Y es fundamental recuperar ese ejercicio de conexión de la política y lo cotidiano. Pero es fundamental, primero, porque creo que forma parte de nuestra tarea histórica, que nuestra tarea histórica no es solo parecernos a la sociedad tanto que nos vote, sino transformar la sociedad convenciendo de que tenemos una propuesta mejor que lo que hay. Y para convencer a la sociedad de que tenemos una propuesta mejor que lo que hay, es fundamental que sea la gente quien asuma el protagonismo de la política. Y para eso es fundamental que la gente asuma que el desempleo o que la precariedad no son un fracaso individual, son un fracaso colectivo como sociedad y que tiene soluciones colectivas. Y que la mejor oportunidad que tenemos para combatir esas situaciones, en mi modesta opinión, se llama Podemos. En ese sentido me gustaría... Bueno, perdona, adelante. Nunca mejor dicho. Madre mía, Rita, vaya chistazo. Se lo puse en me la ha puesto a bandeja. Vale, por partes. Yo creo que lo que nos ha hecho daño es que mientras que durante al menos 1 año y medio Podemos ha sido la fuerza con capacidad, con mayor capacidad de dirigencia de la política en nuestro país, es decir, la fuerza política que articulaba los debates, que construía imaginarios nuevos, que construía referencias nuevas, que ponía palabras nuevas encima de la mesa que obligaban a los demás a hablar en nuestro lenguaje, de cuándo el Partido Popular está hablando de hegemonía, ¿no? Bueno, pues desde que Podemos es quien marca los términos de la discusión política en nuestro país. Creo que esto ha sido así durante mucho tiempo. Creo que el problema fundamental está en que durante 10 largos meses la discusión política en nuestro país ha tenido que ver con la estabilidad y la gobernabilidad como un elemento positivo en sí mismo. Pero nosotros no hemos aceptado ese marco. Lo que ha sucedido es que no hemos sido capaces de instalar uno nuevo. Nosotros peleamos durante la primera fase, digamos, las primeras elecciones y entre las primeras y las segundas por decir, ojo, la cuestión no es que haya gobierno, cualquier gobierno, la cuestión es qué gobierno.
Lo que pasa es que nosotros no hemos sido capaces de construir ese marco como el marco mayoritario en la sociedad. Y resulta que los españoles han estado pensando más de lo que nos gustaría en que, bueno, pues estábamos sin gobierno y esto era un desastre, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es lo que nos ha sentado mal, digamos, el no haber sido capaces de instalar un marco alternativo que era el de lo importante no es un gobierno, lo importante es qué gobierno, para qué gente y con qué políticas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y en cuanto a la tarea hegemónica por excelencia, claro que no hay una disyuntiva, creo yo, no debemos asumir una disyuntiva entre parecerse tanto a la sociedad que pierdes lo que eres o seguir quedándote como tal y como eres sin moverte de tu posición, ¿no? La tarea hegemónica fundamental, y eso es enseñanza del 15M, es, llamábamos en contrapoder, un pie dentro, un pie fuera. Es decir, un pie dentro del sentido común, un pie en el sentido rupturista. Tu capacidad para encontrar demandas, palabras o necesidades que son mayoritarias en la sociedad española y arrastrar el sentido común hacia donde tú quieres, que es hacia el cambio político. Creo que esa tarea Podemos la ha hecho de forma magistral a lo largo de estos 2 años y que debe seguir siendo nuestra tarea política fundamental, que hay que hacerla sin complejos, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y que no hay que caer, yo creo, en un debate que a mí me parece, la verdad, un poco como débil, como argumento, según el cual, bueno, pues existe una gente que lo que queremos es, pues no se sabe muy bien qué, acercarnos a la sociedad y perder la esencia de lo que somos. Yo, honestamente, creo que, de nuevo, o se ponen ejemplos sobre esto encima de la mesa o la crítica está vacía. Y por ahora yo no he visto ejemplos, he visto, digamos, la acusación de forma general, pero no he visto ningún ejemplo y creo, sinceramente, que es porque no los hay. No, yo te diré que estoy de acuerdo contigo, que creo que hay una caricaturización del debate en Podemos. Creo que además estamos teniendo aquí un buen debate. Creo que estamos teniendo un buen debate que estaría bien que replicáramos más veces. Pero creo que hay una caricaturización del debate en Podemos. Yo no creo que tú te quieras parecer al Partido Socialista. Yo no creo que Rita Maestre se quiera parecer al Partido Socialista. Creo que eso es una cosa que se dice y que se dice desde fuera. Y que efectivamente es una caricaturización, creo que es una caricaturización del debate. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Sí nos hemos comprado el marco de la gobernabilidad y sí hemos estado discutiendo durante muchos meses sobre si había que pactar o no pactar con el Partido Socialista, sobre en qué condiciones había que pactar con el Partido Socialista y yo creo que la gente ha echado de menos, primero, una cierta vis impugnatoria de Podemos, o sea, una cierta cara de Podemos diciendo no, aquí en realidad nos están metiendo en un callejón. Yo creo que eso se vio el otro día en el Congreso de los Diputados con muchísima claridad. En el Congreso el otro día había 2 fotos en la investidura de Rajoy. La foto dentro, en la que estábamos muy solos, hay un momento de ovación de Ciudadanos, el PP y el PSOE juntos, como un tripartito de régimen, aplaudiéndose los unos a los otros, en un aplauso que al principio fue Antonio Hernando, pero que terminó por ser un aplauso en el que se reforzaban y nos miraban con cara de perro y estábamos muy solos. Y cuando salimos del Congreso de los Diputados había decenas de miles de personas en la calle que bueno, pues yo creo que cualquiera que saliera ese día, cualquiera de Podemos y que se le conozca mínimamente, pues experimentó una sensación alucinante. O sea, yo salí 2 horas después y con la reacción de la gente, vamos, estuve a punto de echarme a llorar, ¿no? Por bien, no por mal. Entonces, creo que sí había una cierta expectativa en parte de nuestra base social durante todo el estancamiento del debate de la gobernabilidad que nos decía, aquí me falta nervio, me falta que les digáis que vosotros no estáis en la discusión sobre si Partido Socialista sí o Partido Socialista no, sino que, y además creo que esto, que es otra de las caricaturas que nos hacen, ¿no? La radicalidad frente a la solvencia. Bueno, pues yo creo que hay un elemento que hay que explicarle a todo el mundo y hay que huir de la caricaturización, y hay que explicarle a todo el mundo, miren ustedes, si el Partido Socialista se ha comprado el artículo 135 de la Constitución, si el Partido Socialista se ha comprado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y si el Partido Socialista ha investido presidente a Mariano Rajoy, pueden estar 4 años defendiendo políticas públicas en sanidad, en educación y en dependencia las que quieran, pero han establecido el marco económico y político para que sean imposibles. El Partido Socialista ha elegido bando, ha elegido modelo de país. Entre el modelo de país, y en esto creo que también estamos de acuerdo, en este país hay 2 actores intermedios, que son Ciudadanos y el PSOE, y 2 modelos de país, que claramente polarizan, que son el del Partido Popular y el de Podemos. Creo que ahí la clave está en que seamos firmes, contundentes, solventes y capaces de defender nuestro modelo de país y que sea el PSOE quien se tenga que mover, que sea el PSOE quien tenga que venir hacia un modelo de país diferente a la España en blanco y negro de Mariano Rajoy. De acuerdo también.
Pero retomo una de las cosas que decías. Por supuesto que nosotros nos hemos planteado qué gobierno alternativo podíamos construir a las políticas de Mariano Rajoy, y a mí me parece que la gente nos ha dado su voto para eso. Bueno, a mí no, que no me presenten las generales, pero le ha dado su voto a Podemos para eso, porque la gente vota esperando que su voto tenga una utilidad. Y de hecho nosotros, cuando pusimos en marcha Podemos, lo hicimos entendiendo que la movilización y las masivas luchas ciudadanas que se habían producido en nuestro país eran una condición sine qua non para lo que venía a continuación, pero que además era necesario entrar en las instituciones. Ojo, en una institución tan poco útil, digamos en el sentido como mayoritario, como es el Parlamento Europeo. Y sin embargo hicimos esa apuesta porque entendíamos que tenía sentido estar dentro de la institución, para tratar de controlar desde una posición de oposición, valga la redundancia, y para visibilizar desde las instituciones conflictos, demandas o necesidades que no se expresaban normalmente en esas instituciones, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que hemos hecho lo posible, y me parece razonable, y me parece que es lo que nos exigiría nuestra gente, la gente que nos ha votado, que nosotros hayamos tratado de construir un gobierno alternativo al de un señor que ha utilizado la policía para espiar a sus adversarios políticos. Y creo que eso es razonable, y que decirle a los votantes, oye, mira, gracias, pero tu voto no sirve para nada porque desde aquí la oposición no puedo hacer nada, pues yo creo que es poco serio, por un lado. Por otro lado, y en cuanto al Partido Socialista como sujeto político en nuestro país, yo creo que hay que analizar la relación con el Partido Socialista, lo decíamos en el documento, de una forma laica. Laica significa entender que las correlaciones de fuerzas y el Partido Socialista es distinto en las distintas dimensiones territoriales que tiene nuestro país. Que pues, en ese sentido no tiene sentido, creo, plantearse de igual manera pues una relación con el Partido Socialista de Andalucía o una relación con el Partido Socialista en cualquier otra comunidad, ¿no? Una comunidad, por ejemplo, gobernada durante 20 años por el Partido Popular, como es la Comunidad Valenciana, ¿no? En ese sentido, digamos, utilizar una plantilla que sea útil e igual para todas las relaciones con el Partido Socialista, creo que no es una buena idea. Y creo que eso tiene que analizarse en función de cada coyuntura y de cada escala territorial. Y por otro lado, creo que lo que tenemos que hacer es ser esa fuerza dirigente que ha vehiculado, que ha dirigido la política en nuestro país durante todos estos años. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una mirada propia, cuando nosotros tenemos una mirada autónoma, cuando nosotros no nos obsesionamos mirando a una fuerza que está en decadencia, que pierde voto entre los jóvenes, que pierde voto entre las zonas rurales, sino que tenemos una mirada propia y una actitud propia y una lógica dirigente, el Partido Socialista va detrás. Nosotros en la campaña de las elecciones municipales, en la que yo participé en la coordinación, tomamos una decisión estratégica que consistió en no mencionar al Partido Socialista, porque Manuela Carmena no se presentaba contra Antonio Miguel Carmona, se presentaba contra Esperanza Aguirre, y el señor Carmona no importaba. Y de hecho difícil será encontrar una declaración nuestra sobre el Partido Socialista a lo largo de esa campaña. Y tuvo éxito, de hecho le duplicamos los votos del Partido Socialista, porque efectivamente, como bien decías, lo que se está enfrentando no es el modelo con el Partido Socialista, es el modelo con el Partido Popular. Y por lo tanto yo creo que debemos abandonar esta discusión que también me recuerda a otras fuerzas políticas y a otras épocas históricas en la cual estamos todo el día comparándonos, mirándonos de reojo, por arriba, por abajo, detrás, de enfrente con el Partido Socialista. Es al revés, es el Partido Socialista el que tiene que mirarnos a nosotros porque somos fuerza joven, porque somos fuerza dirigente, porque somos fuerza hegemónica. Y creo que ahí sí que no hay que tener ningún complejo. Cuanto más fuertes somos, cuanto más capacidad de iniciativa política tiene Podemos, más se ve el Partido Socialista obligado a seguir nuestra dinámica, como pasa en Madrid o como pasa en Barcelona con Ada Colau. Y creo que esa es la línea a seguir. Ya, pero ahí tenemos un problema. Y es, primero, tienes toda la razón en que digamos, la fuerza dirigente del proceso político en nuestro país tiene dos vectores. Uno es el Partido Popular, que lo que dice es, esto es lo que hay, y yo represento más de lo mismo, y además en eso Rajoy es un artista. Yo soy un señor previsible. Conmigo no tengan ustedes ninguna duda de que todo va a seguir como está. Y otros Podemos, que representa el cambio. Y entre medias hay un espacio político más o menos desdibujado que ocupan Ciudadanos y el Partido Socialista. Y en eso estamos de acuerdo, pero el problema es que a nosotros, claro, cuando dices bueno, pues nosotros sí hemos tenido un debate sobre la gobernabilidad en este país, y hemos tenido un debate en el que Pedro Sánchez nos puso claramente sobre la mesa y toda la batería mediática del poder económico nos puso claramente contra las cuerdas, con un acuerdo encima de la mesa que decía, hay un acuerdo entre Sánchez y Rivera, que dice que, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional en este país se va a subir un 1%, es decir, 6 euros al mes, y que va a establecer
un marco económico y que va a establecer un marco económico que a nosotros nos imposibilita para hacer absolutamente ninguna de las reformas estructurales que queremos hacer. Y ahí hay que elegir, y ese debate lo hemos tenido. Sobre nuestro papel en las instituciones y sobre cómo en las instituciones tenemos que relacionarnos. Pues yo creo que tenemos que relacionarnos con otros partidos políticos, pero creo que hay un modelo que no nos referencia en otros partidos políticos, sino que nos referencia en cómo trabajamos con la sociedad civil y cómo trabajamos con las demandas de la sociedad civil, las explícitas, es decir, las que hace la marea verde o la marea blanca y están ya sobre la mesa y yo creo que solo cabe asumir. Es decir, pues en educación nuestro programa es sustancialmente el de la marea verde y a mucha honra. Y las asumes y las llevas a las instituciones y también las demandas implícitas, las situaciones que hay en un montón de espacios de la sociedad en los que hay malestares y en los que las demandas están ahí pero están por articular políticamente. Trabajar con eso significa ser capaces de generar articulación de esas demandas en la sociedad civil, ser capaces de llevarlas a las instituciones y ahí tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Una, que el Parlamento al que lo llevas o que el Ayuntamiento al que lo llevas te diga que sí, que eso sale adelante y por tanto tú le has devuelto a la sociedad civil en forma de política pública un éxito, que es satisfecha la demanda. Pero hay otra opción, que yo creo que es en la que nos vamos a encontrar mayoritariamente en el próximo ciclo político, y es que tú seas capaz de articular esas demandas, las llevas al Parlamento y el Parlamento te diga: Ley Montoro, Ley de Estabilidad, artículo 135 de la Constitución, presupuestos generales del Estado, gobierno de Mariano Rajoy, gobierno de Montoro. ¿Y ahora qué haces? ¿Miras al Partido Socialista y le bajas 4 grados de café a la propuesta para intentar sacarla adelante? ¿O mantienes la propuesta, vuelves a la sociedad civil y les dices: ahí dentro ha sido imposible, vamos a construir aquí fuera la resistencia a quienes lo están haciendo imposible? Yo creo que ahí hay un debate. Bueno, hay un debate, si me permitís, te dejo contestar ahora, pero no quiero irme sin preguntaros porque se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría saber, haceros la pregunta concreta, más allá de nos quedamos con esto rebajado o lo llevamos afuera y desde fuera intentamos asumirlo. ¿Debéis entrar en los gobiernos del PSOE y viceversa? ¿O es mejor condicionar las legislaturas? Pues hay una canción de Jarabe de Palo que dice depende. Y yo creo que está muy bien para esto. Pues sí. Depende, no es lo mismo, Francina Armengol. ¿De qué depende? Pues de según cómo se mire, decía la canción. Entonces pues depende, no es lo mismo, depende del PSOE, no pues depende de vos, no del PSOE mismo. Con el que estéis. Por eso, lo que estaba diciendo antes, no vale una plantilla igual para todo el Partido Socialista en todos los territorios, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo el PSC que el PSOE de Susana Díaz. Yo creo que esto es de cajón y en ese sentido yo entiendo que quien tiene que realizar el análisis concreto de la coyuntura concreta pues es la escala territorial de la que se trata en cada lugar. Bueno, más que la escala territorial de la que se trata en cada lugar, los inscritos, que es a los que se les consulta sobre este tipo de acuerdos, que yo creo que además es una cosa que está muy bien, que nosotros somos una formación política que está obligada a consultarle a los inscritos si va a un acuerdo político de formación de gobierno o no, y yo creo que eso está bien. Como siempre. Pero dicho esto, sí, por eso digo, pero que no es, si no estoy contraponiendo, de verdad, o sea, que creo que en esto estamos de acuerdo. Pero sí creo que, independientemente de esta cuestión de, pues depende de lo que se pueda hacer con el Partido Socialista, hay ayuntamientos en los que se pueden hacer un montón de cosas con el Partido Socialista y comunidades autónomas en las que no se puede hacer nada. Pero hay una cuestión que hay que poner... Hay una frase del PSOE y Podemos están condenados a entenderse, que hemos oído mucho antes de la caída de Pedro Sánchez y cuando se pudo visualizar, si algo se visualizó, que podía haber un gobierno alternativo al actual, están condenados a entenderse. ¿Habría que entrar en el gobierno? Es que ha pasado una cosa, que yo creo que a la gente a veces le cambia un poco el eje en el que piensa la política, porque de nuevo, los meses entre el 20 de diciembre y el 26 de junio, a la gente le podemos contar lo que nos dé la gana, pero esos meses se estaba hablando de si en España iba a haber un gobierno de derechas o de izquierdas, y no hay nada que nos haya ayudado menos a mantener un discurso transversal que eso, porque es de lo que se estaba hablando. Todo el mundo entendía que si gobernábamos nosotros con el PSOE, gobernaba la izquierda, y si gobernaba el PP con Ciudadanos, gobernaba la derecha. Y les podíamos contar una peli de miedo que no se lo creía nadie. La gente pensaba gobierno de izquierdas o gobierno de derechas. Y el problema es que ahí han pasado varias cosas. La primera, que al PSOE lo han intervenido los poderes financieros.
y que no le han dejado gobernar con nosotros. Y esto no lo digo yo, lo dice Pedro Sánchez. Esto ya va a ser siempre el argumento a Pedro Sánchez, ¿no? Porque es verdad que creo que ha desenmascarado buena parte de lo que ha pasado en el Partido Socialista. Pero segundo, lo que yo decía antes, cuando tú estableces un contexto económico en el que hay varias normas muy rígidas que impiden absolutamente cualquier transformación, yo creo que nosotros no tenemos que pagar la cuenta de unas medidas económicas que no permiten hacer las medidas sociales, las medidas de transformación del modelo productivo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer. Creo que entrar en un gobierno hipotecado hasta niveles desmesurados por leyes de estabilidad, leyes Montoro y por el artículo 135 de la Constitución, nos va a costar que la gente no se fíe de nosotros, que entremos en el gobierno y no cambie nada. ¿Pero en qué gobierno? Es que yo me he perdido, porque que yo sepa no hay posibilidad de un gobierno con el Partido Socialista, ¿o la hay ahora? Bueno, yo hablo del estamos condenados a entendernos si realmente el PSOE sigue bajando, Unidos Podemos en el peor de los casos se queda igual, llegará un momento en que confluirán y habrá un momento en el que estarán condenados a entenderse. Entonces, ¿hay que entrar en los gobiernos o no hay que entrar? Evidentemente, si Unidos Podemos está en mayoría, es al PSOE a quien le toca responder a esa pregunta, ¿no? Pero ahora, en el momento en el que vimos que podía haber un gobierno, es decir, a nivel estatal, ¿qué es más rentable? ¿Qué es más efectivo? Dale. Pues adelante. Tengo doble. Vale, puntualizando algunas de las cosas que ha dejado Ramón encima de la mesa. La primera, no ha habido un debate en Podemos sobre si aprobar un programa de derechas, como era el programa que establecía el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Y ese debate no lo ha habido en Podemos, ha habido una posición firme de la dirección de Podemos, de la Ejecutiva del Consejo Estatal, y por lo tanto creo que es falso decir que tal debate se ha producido, porque la posición era unánime, porque era de sentido común, que era un programa que efectivamente lo que va a hacer es subir el salario mensualmente unos euros, pues no es un programa que sea el programa de Podemos, en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a lo que contaba antes, la cuestión de la utilidad. Nosotros decidimos presentarnos a las elecciones y decidimos presentarnos a las elecciones sabiendo que existía la posibilidad de que no ganáramos, porque uno no se presenta asumiendo que va a llegar y va a tener el gobierno, sabe que existe la posibilidad de que no sea así y por tanto sabe que existe la posibilidad de que tenga, uno, que acordar con otras fuerzas políticas, dos, que trabajar desde la oposición para hacer control al gobierno y para visibilizar y trabajar lo que se produce fuera de la institución, dentro de la institución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no tiene demasiado sentido, digamos, que le restemos importancia al voto de la gente, que nos ha votado dando su confianza para que seamos útiles. Se trata de pensar de qué manera somos más útiles. En tercer lugar, y sobre la cuestión, digamos, de rebajarle los tonos ideológicos a nuestras propuestas. Yo, de nuevo, creo que esto es un debate afortunadamente pasado. El tiempo en el que la radicalidad se medía en función de cuántas chapas, cuántas pegatinas y cuántos adjetivos te ponías a ti mismo para definirte en contraposición con los demás, yo creo que pasó, lo cerró el 15M. Ya, pero vamos a no caricaturizarnos tú y yo ahora cuando estamos denunciando la caricaturización desde fuera. Ahora te pongo un ejemplo. La cuestión es, no es una caricatura, has dicho, hay dos opciones cuando uno presenta una iniciativa dentro del Congreso. Rebajarla para que el PSOE la apoye, rebajarla implica necesariamente que existe una escala, una graduación en la que nosotros estamos en un lugar, el PSOE está por abajo y nosotros para llegar al PSOE y conseguir su apoyo tendríamos que bajar. Yo creo que esto es una forma... Yo creo que esto es una forma subalterna de pensar en el Partido Socialista y es una forma estática de pensar en el Partido Socialista y es una forma en la que, después de haber pateado el tablero político en nuestro país y haber dicho no nos valen estas posiciones porque con estas posiciones fijas, según las cuales, atención, ojo, cuidado, el PSOE es la izquierda de nuestro país, con estas posiciones no se genera un cambio político. Después de haber pateado el tablero, yo creo que no debemos asumirlo otra vez y que ese tablero en el cual hay una escala ideológica del 0 al 10, donde cada partido se coloca en un ladito y tiene capacidad de hablarle a los que están en sus números, yo creo que eso es un error, porque nos encajona, nos coloca en un lado en el que vamos a tener amplias dificultades para salir más allá del cajoncito en el que nos hayan colocado, ¿no? Entonces, creo que la relación con el Partido Socialista tiene que ser dirigente, tiene que ser la de no... Es que me parece que a veces caemos en eso, la de no tener complejos con el Partido Socialista. Cuando nosotros somos firmes, cuando nosotros conseguimos articular una demanda como una demanda mayoritaria en la sociedad, cuando nosotros a la vez
siendo firmes y articulando de forma mayoritaria las demandas, somos capaces de hablarle a la gente a la que normalmente no nos escucha o que no está directamente conectado con nosotros, entonces el Partido Socialista viene con nosotros. Hoy, al CIE de Aluche, que ha ido Manuela a visitarlo, a visitar no solo las instalaciones, sino también los internos, ha ido la portavoz socialista. ¿El Partido Socialista está en esa posición a nivel estatal? No. ¿Tiene que ver el Partido Socialista con la ley de extranjería y con la puesta en marcha de los CIE? Por supuesto. ¿Es una buena noticia que nosotros en Madrid hayamos conseguido que el Partido Socialista vaya a la puerta del CIE de Lucha a decir hay que cerrar este lugar porque no sirve y porque es una institución fracasada? Pues yo creo que también. Y creo que en ese sentido tenemos que quitarnos el complejo del PSOE, que ha sido un complejo que tradicionalmente ha amargado a la izquierda en este país, y creo que tenemos que mirar de forma autónoma, de forma tranquila. Nosotros somos la fuerza dirigente, que nos sigan ellos. Y eso significa dejar de hablar del PSOE de forma permanente, porque eso es lo que nos coloca, digamos, como en una posición defensiva, nosotros a la ofensiva y con iniciativa. Y creo que esa es la línea que se ha seguido en los ayuntamientos para llegar a las alcaldías, que se está siguiendo desde los ayuntamientos y que creo que deberíamos tenerla también a nivel estatal y a nivel de la Comunidad de Madrid. Yo te compro este planteamiento a nivel general. Un minuto, Ramón, te compro, sí, hombre, estamos después ya de que haya hablado ella 15. Bueno, y tú hombre, hablaste bueno, Dale. te compro el planteamiento de política general y, sin embargo, aterrízalo en lo concreto. Vamos a lo concreto. Si tú hablas con cualquiera de nuestros compañeros que son cargos públicos, cuando se presenta una moción, una PNL, cuando se presenta un proyecto de ley, tú sabes cómo negocias. Sabes cómo negocias, y eso se hace dentro del Parlamento, donde los números son los que son. A eso me refería con, y normalmente cuando negocias con el PSOE, lo que te toca es ceder en varias cuestiones para que el PSOE te pueda aprobar lo que tú has presentado. Esto es una cosa que es el pan nuestro de cada día de los parlamentarios de Podemos. Luego esto pasa todo el tiempo. Claro. Pero te voy a un ejemplo concreto. Hace pocas fechas, Cristina Cifuentes propone un pacto educativo en la Comunidad de Madrid. Y cuando Cristina Cifuentes propone el pacto educativo en la Comunidad de Madrid, hay una discusión en el grupo parlamentario de Podemos, porque Cristina Cifuentes nos está proponiendo un pacto educativo del que podemos sacar algunas cosas y algunas mejoras. Entonces, hay una parte del grupo parlamentario que dice, bueno, va a ser una ley de Cristina Cifuentes, pero hay algunas cositas que podemos mejorar si entramos en el pacto. Y yo digo que no hay pacto. Y lo defendimos en el grupo parlamentario, la gran mayoría del grupo parlamentario, que no hay pacto educativo con Cristina Cifuentes, porque si tú entras en el pacto educativo de Cristina Cifuentes, el problema que tienes es que te vas a acabar comprando todo el paquete, y el paquete es un paquete que segrega a niños y niñas en colegios que después se conciertan. El paquete es un paquete que está privatizando la sanidad. El paquete es un paquete que tiene las aulas masificadas, que tiene la enseñanza en la Comunidad de Madrid como la tiene. Y a veces creo que ante el escenario del pacto, no ante el escenario de ser una fuerza dirigente en términos hegemónicos en la sociedad y de cómo nos posicionamos en nuestros discursos públicos, en la materialidad concreta de la política parlamentaria y de la negociación de una ley o de un pacto o de un acuerdo, vamos a estar en un contexto, y esto yo creo que lo sabe todo el mundo, en el que nos van a estar ofreciendo pactos de Estado día sí, día también, en el Congreso de los Diputados. Y nos van a estar ofreciendo grandes acuerdos en determinadas materias día sí, día también en la Asamblea de Madrid. Y yo creo que en materia de educación, por ejemplo, y esto es un debate muy concreto, en materia de educación no hay pacto con Cristina Cifuentes. No lo puede haber, porque Cristina Cifuentes es la protagonista y su partido es el protagonista de la privatización, del proceso de privatización de la enseñanza en Madrid, y de que hoy miles de profesionales de la educación y miles de profesionales de la sanidad y miles de funcionarios y miles de profesionales del sector público estén padeciendo que no pueden dar en buenas condiciones esos servicios públicos. Y yo no quiero pacto, no quiero ese tipo de pacto. Como puedes no quiero imaginarte, entrar. yo no he Perdón. propuesto un pacto con el Partido No, pero Popular, hay un montón- estábamos hablando, pero sin estábamos señalar- hablando No, Rita, de la pero- relación con el Partido Socialista. Estamos Y hablando lo que yo de- quería déjame, decir pero déjame era... acabar a mí, que tú has hecho una intervención larguísima. Y a mí me gustaría acabar. Lo que te digo es, no estábamos hablando solo de la relación con el Partido Socialista, estábamos hablando de la relación con este tipo de grandes acuerdos y con en qué dinámica te meten. Y por qué a veces hay que elegir pactar cuando las medidas que se pactan son medidas que mejoran sustancialmente la vida de la gente, y por qué hay veces que hay que decidir que no se pacta porque el pacto es inasumible y porque lo que te compras con el pacto es todo un paquete de medidas que no puedes asumir. Y lo que te digo es que, vamos, no se trata de señalar ni de tal, pero hay mucha gente que va en tu lista, no mucha, hay alguna gente que va en tu lista que defendía este pacto educativo. Por eso te lo señalo. Casi me has dado con el dedo en No, el pero ojo. por esto te lo señalo, claro, pero yo creo que me has dicho durante 3 veces en este debate, me has dicho aterrízalo. Vete a un ejemplo concreto, toma ejemplo concreto, el debate sobre el pacto educativo en el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.
A mí me parecía una locura. Afortunadamente, a la mayor parte del grupo parlamentario le pareció una locura, pero había gente que estaba defendiendo que había que ir a un pacto educativo con Cristina Cifuentes. Yo creo que es mejor decirle que no a Cristina Cifuentes, volver a la sociedad civil y volver a decirle a la sociedad civil: toca otra ronda de batalla, porque esta vez las instituciones no responden a las demandas de la ciudadanía. Yo creo que en general es elegante cuando uno acusa hacerlo a una persona que pueda defenderse, porque cuando haces esto así, yo, que no conozco exactamente esa discusión, obviamente no puedo defenderme y yo creo... Créeme que se produjo. Bueno, yo lo que yo creo es que es elegante, ya digo, acusar o criticar cuando enfrente está la persona que pueda defenderse, porque lo contrario la deja a ella y a la persona es bueno criticar planteamientos políticos concretos, en contextos concretos, que es lo que tú me has dicho, Rita. Ramón. Lo que decía, creo, primero, que es en general elegante que la crítica se le haga a la persona para que pueda defenderse, que el otro la deja en una situación de indefensión. Y en segundo lugar, y lo decía antes también, creo que de lo que se trata es demostrar cuánto de útiles somos a la sociedad y que si hemos elegido un camino por el cual nos presentamos a las elecciones para ser elegidos como cargos públicos es porque entendemos que la presencia en las instituciones tiene algún tipo de valor añadido, porque si no, cuando montamos Podemos, no hubiéramos decidido que fuera para presentarnos a las elecciones, hubiéramos hecho otro trabajo, por ejemplo, el que hacían los movimientos sociales o las asociaciones, los colectivos, etc. Nosotros entramos en la institución porque entendíamos que tiene algún tipo de valor y la gente nos dio su voto y su confianza entendiendo que tenía una utilidad. Y nosotros no estamos aquí para pasar 4 años tranquilamente, estamos aquí para hacer cosas útiles. En esa línea, en ese marco, es donde yo creo que tiene que medirse cada uno de los acuerdos y de las propuestas, que hay que tomarlas, por supuesto, y que hay que medirlas en función de la coyuntura concreta. Yo no estaba hablando de ningún pacto con el Partido Popular, yo estaba hablando de cómo uno se relaciona con el Partido Socialista. Y sí, a veces para llegar a un acuerdo uno plantea un escenario de máximos y lo que consigue es una PNL, una moción en el ayuntamiento o una propuesta legislativa en la que no consigue el 100%, pero consigue el 80%. Y eso es una buena noticia, teniendo en cuenta, en particular, una comunidad como la nuestra, en la que ha gobernado el Partido Popular durante muchísimos años. Y yo no creo que eso sea ninguna falta de pureza, porque creo que la pureza ha quedado atrás, me refiero, digamos, como a la pureza ideológica, ¿no? Si esto implica reducir grados de no se sabe qué escala de pureza. Yo creo que... De pureza no, de demandas ciudadanas, de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita. Lo que pasa es que de la disyuntiva que tú planteabas, uno puede entrar a la institución y decir, bueno, pues nada, no ha servido de nada, así que vuelvo a la sociedad civil y le digo, o a los votantes, y les digo, me habéis votado, pero yo no puedo hacer nada. Lo siento mucho, me quedan 3 años aquí, pero no tengo capacidad de decisión. Yo creo que eso es poco serio. Y creo que además no tenemos que elegir, precisamente no dejando, que lo decíamos antes, que nos caricaturicen el debate, ¿no? No tenemos que elegir. Podemos, pero has puesto tú la disyuntiva. Y yo creo que no es una disyuntiva siempre cierta, que existen como posibilidades siempre y que se trata de elegir en cada momento cuál de las vías, cuál de las tácticas es más útil para conseguir resultados concretos, porque yo creo que solo quien no sufre precariedad, solo quien no tiene problemas para acceder a la vivienda, solo quien no sufre penurias es capaz de esperar a ese momento feliz y utópico en el que lo conseguiremos todo, que no llegará nunca, porque por ejemplo en mi caso en el Ayuntamiento de Madrid llegas a gobernar la institución y efectivamente sigues teniendo limitaciones, ¿no? Yo creo que en general la gente que más lo necesita tiene prisa y agradece cuando se pueden llegar a acuerdos que quizás no sean todo lo que nosotros planteamos, pero que son positivos. Ya digo, creo que no hay que elegir, que hay momentos en los que uno... Te estás comprando una caricaturización como la copa de un pino, pero ¿quién está hablando de llegar a un momento feliz? Yo es lo que estoy diciendo. Lo único que estoy diciendo es que hay veces que cuando lo que te ponen sobre la mesa es un pacto por el cual tú te adhieres al pacto y te compras todo el paquete del pacto, y ese pacto es un pacto que te está imposibilitando para hacer algunas de las cosas para las que te votan, hay que ser firme y decir que no. Y eso no quiere decir que haya que esperar a la llegada del socialismo, ni que haya que... No, esto no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay veces que hay que ser firme en las instituciones y que en las instituciones hay veces que hay que asumir que tú no vas a entrar en un contexto en el que hay un tripartito intervenido por los poderes financieros, además gobernando este país, en el contexto en el que en la Asamblea de Madrid hay una mayoría para la que te tienes que componer con ciudadanos permanentemente, que va a haber muchas veces en las que te van a proponer llegar a acuerdos que pueden obtener una mayoría parlamentaria, pero que tú tienes que decir que no, que en ese acuerdo no entras. Esto es lo que te estoy diciendo. Ahora, todo lo demás, quiero decir que hay que llegar a acuerdos y que hay que ser útiles a la gente y que hay que intentar que las cosas sean mejores porque cuando son peores es peor, todo eso, créeme que te lo compro.
Todo eso créeme que te lo compro, pero lo que te estoy diciendo es que hay veces en las que hay que decir, mira, no, este pacto no me lo compro porque este pacto me lleva a un sitio que luego no voy a poder explicar, Y el problema no es que no lo pueda explicar yo, el problema es que yo no pueda volver a la gente a decirle, oye, he llegado a un pacto que no me gusta mucho, no, el problema no es ese. El problema es que estás lastrando tus posibilidades como herramienta de cambio futura, porque estás lastrando tus posibilidades ante la gente, porque si Podemos llega al gobierno o Podemos participa en un gobierno y no cambia nada, y la situación sigue siendo la misma, y no se hacen mejores políticas públicas, y no se apuesta por el sector público, y no se apuesta por la igualdad, si eso pasa, estamos lastrando nuestras posibilidades futuras. Pero ahora has cambiado de escenario otra vez, y ahora hemos pasado al escenario en el que hablamos... No, pues si quieres hablo del que tú quieras todo el rato, Rita. No, te estaba contestando, Ramón. Te digo, has pasado de un escenario en el que hablábamos de un acuerdo a otro en el que hablamos de la posibilidad de entrar o no en un gobierno alternativo que entiendo que sería con el Partido Socialista. Hablaba de pactos concretos, de la situación que se da en la Asamblea de Madrid. Todos los jueves en los plenos. Necesitas hacer una aritmética parlamentaria muy compleja entre Ciudadanos y el PSOE y es muy difícil llegar a acuerdos. Ramón, has dicho, para llegar... Podemos no puede entrar en un gobierno para demostrar que, y después demostrar que no se puede hacer nada. Y eso también. Por eso, pues decía, vamos a este escenario. Yo creo que asumir las limitaciones nos condena, bueno, pues a una especie de no sé, huida infinita, nos condena a no tener nada que hacer. ¿Es muy difícil estar en las instituciones? Por supuesto. ¿Es difícil legislar dentro de una Unión Europea en la que la mayor parte de las normas, de las leyes que se hacen en el Parlamento vienen de directivas europeas y de mayorías acordadas en el Parlamento Europeo? Cierto. ¿Es difícil gobernar un país contra la troika, los poderes financieros, los bancos, los acreedores? Por supuesto. Ahora, ¿hemos asumido que merecía la pena intentarlo y por eso nos hemos presentado a las elecciones? También. Por lo tanto, ¿tiene sentido quitarle valor a la tarea que nosotros como cargos públicos, como cargos elegidos, como personas en las que la gente ha confiado para darles su voto y decir, no podemos hacer nada? Yo creo que no. Y al contrario, creo que lo que tenemos que hacer es pelear para ser nosotros los que marquemos los términos de la discusión, que cuando hacemos eso arrastramos al resto de las fuerzas políticas y por eso el Partido Popular en la campaña del 20 de diciembre se tuvo que poner a hacer una ruta social que nadie se creía, porque Podemos, fuerza dirigente, había puesto el marco de la discusión, que era quién habla más y mejor de pensiones, quién habla más y mejor de salud, quién habla más y mejor de educación. Y creo que en ese sentido no hay que caer de ninguna manera en una especie de catastrofismo o pesimismo según el cual, como no somos mayoría absoluta, no podemos hacer nada en nuestro país. Como no somos mayoría absoluta, tenemos mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero también muchas posibilidades desde ya, siendo una de las fuerzas fundamentales en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, un poco menos, y siendo además una fuerza que tiene la voluntad de construir por fuera de su organización un movimiento popular que reclame, que construya, que reivindique también en la calle, también en los barrios, también en las plazas. Creo que no hay que... Espero que estemos de acuerdo en que no hay que renunciar a ninguna de las dos cosas, pero me preocupa que caigamos en una especie de pesimismo según el cual, bueno, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer hasta que se abra el próximo ciclo. Y yo creo que tenemos muchísimo por hacer para ir convenciendo ya y para ir cambiando ya en lo concreto la vida de la gente allá donde podamos en cada uno de los casos. Pero si es que, mira, la semana pasada, no, la anterior, en pleno del Senado, con el cupo de mociones de Podemos para este inicio de legislatura, presentamos una moción que instaba al Gobierno a mejorar las condiciones de la sanidad penitenciaria y la aprobamos por unanimidad de la Cámara. Y Maribel Mora hizo un trabajo estupendo, todo el grupo parlamentario se implicó, hicimos un trabajo que mejora de forma efectiva las condiciones de vida de la gente y que además alcanza un acuerdo unánime de la Cámara. En eso estamos de acuerdo, En el planteamiento en el que no sé si estamos de acuerdo es en, claro que hay que ser útiles a la gente, claro que hay que intentar plantear política pública, pero en el planteamiento en el que no sé si estamos de acuerdo es en cuando hay que poner el freno y decir, por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. O sea, entonces yo estaría de acuerdo en pactar sí siempre y en cualquier caso, en la caricatura. No, la caricatura no la he hecho yo. Sí. La caricatura no la he hecho yo. Pero en todo caso, no, lo que digo es que no hay una posición que espera al advenimiento del socialismo para que mejoren las condiciones de todo el mundo porque todos seremos iguales y habrá... No, lo que hay es una posición que lo que está defendiendo en tu caso es, bueno, pues una posición de más acercamiento. Se dice en abstracto a otras fuerzas políticas, pero es al Partido Socialista, porque es con el que llegamos a acuerdos de forma más habitual en los parlamentos. Podemos hacer la estadística de a cuántos acuerdos llegamos con Ciudadanos, a cuántos llegamos con el PP, a cuántos llegamos con el PSOE. Llegamos a más con el PSOE, porque nuestros programas se parecen más.
Pero la discusión está en dónde le ponemos el límite a la lógica de los grandes acuerdos. En esta pilota el PP pilota la lógica de los grandes acuerdos de Estado y el PSOE quiere pilotar la lógica de los grandes acuerdos de oposición. Y la clave está en, para ser una fuerza política autónoma y para no ser una fuerza política subalterna, ¿cómo hacemos para, en algunos casos, comprarnos algunos acuerdos que mejoran la vida de la gente y en los que podemos participar, y en otros decir, mire usted, que no, que con los de los pactos, pues entonces estamos de acuerdo, Rita, y no sé de qué llevamos discutiendo 10 minutos. Estoy bastante de acuerdo, creo, no creo que haber dicho, no creo haber dicho nada contrario. Si estás de acuerdo en que hay un punto en el que nosotros no podemos participar de pactos que no mejoran sustancialmente la vida de la gente, estamos de acuerdo en esta discusión que llevamos teniendo 10 minutos. Claro, pues claro que estamos de acuerdo, por eso creo que sería bueno que abandonáramos las caricaturas, que yo, ya digo, he intentado no entrar en ellas en ninguna discusión ni en ninguna intervención en medios, y que creo que no son como nada positivas para el debate, la verdad. No, yo también creo que no son positivas y que creo que es mejor tener un debate de este tipo como el que por otra parte creo que hemos tenido. Creo que hemos tenido un debate en el que nos hemos portado muy bien. Sí. Que Ana no nos Yo me he portado muy bien, ha tenido que regañar. No os he regañado nada, lo cual es un buen síntoma. Así que os agradezco infinitamente a los dos que hayáis estado en público con nosotros, y muchísima suerte para ambos, muchísima suerte para Podemos Madrid y para Podemos en general, que es el proyecto en el que estáis todos. Comunidad de Madrid. Ya sabéis que los periodistas tendemos a simplificar en los titulares, pero en este caso Podemos de la Comunidad de Madrid, que no es lo mismo. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo debate en Público TV. Gracias.